Muy buenas noches, mis amigos y amigas. Les doy la bienvenida a la Barra Verde con su servidor Víctor Hugo Muñoz en este fin de semana, viernes ya, que pues muy rápido se está concluyendo este día. Y pues también les doy la bienvenida a nuestros amigos que nos escuchan por la radio y nuestros amigos que nos están observando a través del Face. Quiero darle la bienvenida también a nuestro amigo, el ingeniero Seferino Manuel. Muy buenas noches, ingeniero. Gracias por la bienvenida. Estamos aquí nuevamente hoy, viernes. Excelente. Y también a nuestro gran amigo, el ingeniero ingeniero Matema Rivera. Ya me estoy confundiendo, iniciando ya me estoy confundiendo. Ingeniero Matema, muy buenas noches y discúlpame. No hay cuidado, creo que todo queda en casa, ¿verdad? Bienvenidos a su programa La Barra Verde. Soy Matema Rivera y transmitiéndoles, más bien comentándoles que estamos transmitiendo simultáneamente en 4 plataformas que son www.monitortlaxcala.com.mx, www.mxenlanoticia.com, www.soyfriki.com, www.clicksocialtlaxcala.com. Son las 4 plataformas que se están transmitiendo simultáneamente en radio. Y para los que quieran ver a los conductores, tanto el ingeniero Víctor como el ingeniero Seferino, a través de Excéntrica Radio de Facebook, pueden verlos en vivo y a todo color. Buenas noches y continuemos. Bien, pues vamos a iniciar este programa. Una noche muy lluviosa, inclusive nos tocó presenciar un accidente, ¿verdad, ingeniero Seferino? Sí, la carretera Apizaco, Tlaxcala. Tengan mucho cuidado porque la intensidad de la lluvia es muy fuerte y hay poca visibilidad para conducir, y luego también lo que observamos que está saliendo bastante vapor. La temperatura durante el día fue muy alta y luego la lluvia pues es lo que provocó un accidente. Pero también si no tenemos la precaución y la educación vial, porque también nos tocó a la entrada de aquí de Tlaxcala, ¿cómo se llama el lugar? La calle, si me ayudas, ingeniero, ¿te acuerdas? Creo que Matema sabe mejor. La calle es calle Independencia, aquí la que está en las escalinatas. No, ¿verdad? Es otra calle. De las escalinatas para abajo. Para acá. Para acá. Es Guerrero. Bueno. A la calle Guerrero, la que viene del Trébol, entrando ahí por la pista, la que viene del Trébol. Entonces es un camino para 2 vehículos hacia el centro, 2 circulación y una hacia el Trébol. Y no es posible que al conducir solamente los conductores dejen una sola fila y no dejen pasar a los que vamos en otras direcciones, y todavía descuidados pues de momento nos quieren agredir, ¿verdad? Pues la movilidad que se tiene aquí en Tlaxcala. Y eso también me recuerda el momento que pues tiene que ver algo en la movilidad aquí de nuestros vehículos, pues que también me tocó en esta semana estacionarme y poner en el parquímetro las monedas correspondientes. ¿Y qué creen, mis amigos y amigas? Pues se tragó las monedas, no me las regresó ni me dio ticket, y todavía le digo al encargado de los parquímetros que se tragó mi dinero. Dicen, no, los parquímetros no se tragan el dinero, usted no le echó. Entonces hay ineficiencia en esos parquímetros que observo que son muy viejos. Entonces lo único que atentan es contra nuestra economía, porque son 15, 20 pesos, y con 15, 20 pesos ya compramos 1 kilo de tortilla y ya no nos robó quien está encargado de los parquímetros, de tener eficiente su sistema. Entonces es viable pues mencionarlo que se tienen que actualizar esos parquímetros porque pues son viejos y se están robando el dinero. Lo estoy comentando su servidor aquí. Ahora imaginémonos cuántos
se han estacionado y les ha también robado, porque es un robo, se les ha tragado, se les dice tragar, pero pues está robando el dinero. Entonces hay muchos que les ha sucedido, y en estos momentos me tocó le tocó a su servidor en esta semana, y pues causa enojo. Y luego la movilidad que se tiene, pues son los accidentes, al final el resultado, y es lo que nos tocó presenciar. Ingeniero, ¿quieres comentar algo sobre...? Sí, claro, sobre todo en el entendido de que somos ciudadanos de Tlaxcala, de México y pues también del mundo. Es importante pues sugerirle precisamente a nuestros representantes y obviamente a nuestros amigos, los ciudadanos, también tlaxcaltecas y de cualquier otra parte del país, o bien de otros países, pues que estén aquí, que están acá con nosotros en Tlaxcala. Pues sí, invitarlos a que se ocupen de leer un tanto la señalética, de entender la señalética o las señales, porque pues mucho colaboramos también nosotros al no conocer cómo debe estar la circulación, cómo debemos de circular. No somos atentos muchas veces con nuestros compañeros conductores, y bueno, me ha tocado vivir también con muchas otras personas que algo les pasa en su casa o algo les pasa con sus otros amigos y resulta que se quieren desquitar conmigo. Entonces, pues obviamente no es adecuado. La invitación a nuestros amigos que nos ven, que nos oyen, a que nos eduquemos en cuanto a la cuestión vial, porque se vuelve un tanto intolerante, se vuelve desagradable al estar ahí en las carreteras. Incluso las de alta velocidad o las de baja velocidad, lo que estamos hablando de las calles de aquí de la ciudad de Tlaxcala. Entonces, pues mi invitación a que todos nos eduquemos, a que todos seamos, no me gusta mucho la palabra cortés, pero bueno, por el momento como no tengo un sustituto, pues seamos corteses, seamos educados en la vialidad. Es lo que puedo decir. Bien, ingeniero, pues nos tocó en estos momentos, y pues qué bueno que está lloviendo aquí en el estado de Tlaxcala, porque ya hacía falta mucho calor, y sobre todo porque hay flores, hay todavía cultivos que requieren y que en estos momentos pues van a comenzar a beneficiarse, ¿verdad? Qué bueno, ingeniero. Qué bueno que lo dices. Ok. Sí. Ya me gané un refresco por parte del ingeniero. Ya nos ganamos, ¿verdad, ingeniero Matema? Claro. Entonces ya nos ganamos los tres. Sí, definitivamente es muy bueno el comentario, porque efectivamente en otros años muchas veces a estas fechas ya hay heladas y ya estamos 5 de octubre y hay mucha floración. Esto es benéfico para lo que es la ecología, la economía, la producción. Entonces, así que efectivamente hay mucha flor, y de la flor que actualmente hay aquí en Tlaxcala es la materia prima para obtener miel mantequilla. Miel mantequilla. Sí, así le llaman porque es muy, es amarilla y es suave. Obviamente si está todavía mejor trabajada, con buenas prácticas agrícolas y con buena sanidad y con inocuidad, pues obviamente es de muy buena calidad y por cierto que es muy preciada en Alemania. Una gran cantidad de miel va hacia Alemania, de aquí del estado de Tlaxcala, y es muy preciada, es muy considerada, porque es muy buena miel de estas flores que como nombre se llama acahual, florera amarillo. Es una flor amarilla. Flor amarilla. Sí, ajá. Pequeña, como de 2 centímetros máximo entre los de pétalo a pétalo. Y también hay otra hierba que le llamamos mozoquelite, o sea que es un tanto náhuatl, las dos. Y como hay abundancia de estas plantas, hay abundancia de estas flores, no han muerto por las heladas, al menos no han caído así muy fuertes, entonces hay una muy buena floración. Por lo tanto vamos a tener buena miel. También la presencia de lluvias pues obviamente hace que las otras plantas también estén reservando y que para el siguiente año posiblemente tengamos muy buena producción de frutos y de flores también. Así que pues qué bueno que lo comentas, qué bueno que lo dices, porque sí estamos en un muy buen tiempo. Bien, ok. Bueno, pues vamos a continuar hoy con este programa. Ya mencionamos lo que nos sucedió y
Vamos a hablar un poco de las llantas, de los neumáticos de nuestros automóviles. Qué tan importante, ahorita que ya mencionamos lo que nos sucede en nuestra movilidad, pues vamos a hablar la importancia que tiene el tener unos buenos neumáticos. Entonces ahí es donde vamos a hablar, vamos a mencionar, porque de ahí depende la seguridad tanto de uno y como de los que están viajando con nosotros. Y sobre todo si a alguno de ustedes les gusta la velocidad o también estar viajando por las pistas a alta velocidad, que pues forzosamente nos lleva, ¿verdad?, en la misma carretera, pues hay que tener cuidado con los neumáticos, es importante. Inclusive hay unas recomendaciones de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, que es la CONUE, y también la Secretaría de Energía. Entonces viene la pregunta que ¿de qué están hechos los neumáticos? ¿Qué tipo de materiales? Bueno, aquí hay varios materiales de los que se están utilizando en aleación para fabricar un neumático, dependiendo para el uso de automóvil o para carga, vamos a hablar. Y también se da la sugerencia de cómo y cuándo hacer la rotación de las llantas, del lado del frente hacia atrás o cruzadas, porque muchas ocasiones dicen es que no se debe de rotar la llanta cruzada y en ciertos kilometrajes se debe hacer esa rotación. Entonces hay muchas dudas. También hay dudas de que si las llantas tienen caducidad, que la nomenclatura que trae el perfil de las llantas, qué es lo que significa, qué velocidad es la recomendable para utilizar las llantas. Entonces todo eso está colocado bajo un consejo de la Comisión Nacional a través de la investigación que se hace de la norma mexicana que también se tiene de los neumáticos. Entonces llega a la conclusión de que esos consejos prácticos son para todos nosotros, y en ocasiones pues la mayoría de los accidentes son ocasionados porque revientan los neumáticos. Inclusive hay muchos que dicen vamos a comprar los neumáticos usados. Entonces se ha visto en diferentes programas cómo es que los reestructuran, inclusive les vuelven a marcar las líneas para ver que los neumáticos no están gastados, pero lamentablemente han provocado muchos accidentes y el riesgo es de uno, como lo mencioné al inicio del programa, y también para los que están viajando con nosotros y para los terceros, porque si nos ocasionamos un accidente por no tener cuidado en los neumáticos, entonces vamos a provocar a otros terceros que estén cerca de nosotros en nuestra movilidad. También al tomar estas medidas eficientes vamos a ahorrar energía para la movilidad, que en este caso es el combustible, y también vamos a ahorrar dinero, que es el resultado de tener mayor vida en los neumáticos y la reducción pues del consumo, el pago de estos combustibles, del cual depende el vehículo. Entonces es una guía y que estamos sacando esencia de la comisión de la CONUE. Entonces su finalidad es exponer a todos la fabricación, la operación de las llantas, así como de brindar las recomendaciones básicas, que es interesante, que ya lo mencioné, y el resultado es la utilidad y obtener mejores beneficios. Entonces hay muchas preguntas en los neumáticos y me ha tocado, porque en ocasiones va uno a comprar, llega uno a la tienda y ve una infinidad de modelos y la mayoría pues nos vamos con el más económico. Es que esta es más cara, pero es la misma, es un ejemplo, es RIN 14, tiene líneas, es hule y pues es lo mismo, pero una es más cara y en muchas ocasiones mencionamos es que es la marca, y no, tiene que ver, bueno, sí, pero tiene que ver también la composición
cómo está la llanta y por eso también va incrementando su precio. Al final, los que nos vamos a beneficiar somos nosotros mismos, los que tenemos vehículo, inclusive todos los que utilizan el transporte público, también va su integridad física, su seguridad, porque si el transporte público no tiene llantas, neumáticos eficientes, entonces ahí vamos a empezar mal. El funcionamiento de los neumáticos también tiene que ver con la presión del aire. Entonces, en muchas ocasiones no checamos la presión continuamente y andamos con algunos neumáticos bajos. Y eso nos va a dar un resultado de que vamos a utilizar más combustible por kilómetro recorrido. Inclusive se menciona en algunas ocasiones, hay variaciones que se aumenta de un 10 hasta un 20% en el consumo de combustible si no se cuida la presión. Ayer comentábamos sobre el hidrógeno y la diferencia con el nitrógeno, entonces ahí vamos a hacer también cuál es mejor, el nitrógeno, o ahora sí nos vamos a basar al nitrógeno, no al hidrógeno. Entonces vamos a hablar sobre el nitrógeno contra el aire, cuál es mejor para los neumáticos. Hay mucho tema, ingeniero. Claro. ¿Algo que quieras comentar? Sí, aunque muchas veces se da por entendido que estamos hablando de llantas o de neumáticos, sí, a mí me gustaría que aclaráramos que cualquiera de los dos es válido. Sí. Y que estamos hablando principalmente de las llantas de automóvil o los neumáticos del automóvil. Porque, bueno, es mi opinión, considero que aún ya entendido debemos de remarcarlo, porque ayer lo comentábamos en el programa, en el sentido de que tenemos que educar, tenemos que atender, tenemos que explicar. Y obviamente estamos en el entendido de que estamos en contacto, o están en contacto con nosotros, un buen número de personas, y que a su vez esas mismas personas tienen contacto con otro número de más personas. Si nosotros damos un dato preciso, pues obviamente estamos también colaborando de manera positiva. Si no lo hacemos, pues obviamente estamos colaborando de manera negativa. Y entonces sí, también estoy de acuerdo con esto de la definición entre qué es más eficiente, si el nitrógeno o bien el aire, que es usado, digámoslo de esta manera, para inflar los neumáticos o las llantas. También estoy de acuerdo en que si la presión no es adecuada, ya sea baja o muy alta, también tenemos problemas, porque una llanta con sobrepresión, o es decir, una mayor presión, de exceso de presión. Sí, también provoca accidentes, porque obviamente podría estar saltando en una carretera que no esté en muy buenas condiciones y puede provocar un desvío. Lo mismo puede provocar incómoda, o sea, un mal viaje, un viaje desagradable entre los pasajeros. Porque me ha tocado que, por ejemplo, el conductor, por las razones que sea, va a una velocidad, no ve los topes, que estamos en una ciudad de topes. Y entonces me ha tocado toparme con el techo de la unidad cuando voy viajando en colectivo. Cuando vas viajando en colectivo. Entonces, realmente, sí, volvemos al tema de la educación vial. Parte de la educación vial es también usar buenos neumáticos con la presión suficiente, ¿sí? Y también el tema de la marca. Entonces, sí estoy de acuerdo y obviamente sí. Bueno, mi propuesta sigue siendo en el que definamos, incluso podrías tú que más que yo usa los neumáticos o las llantas, decir qué marca o decir qué llanta, con cuáles características, la presión e incluso en este caso la materia prima que utilizan para inflar las llantas, ya sea nitrógeno o bien aire común. O aire común, es cierto. Bien, pues ahí está lo que acaba de comentar el ingeniero. Entonces, pues los neumáticos tienen diferentes materiales con los cuales se están construyendo. Se habla de la banda de rodamiento. La banda de rodamiento es la parte exterior en donde están las líneas de lo que toca el piso. Esa es la banda de rodamiento. Y voy a leer textualmente cómo está el consejo de la CONUE. Dice, es parte generalmente de hule
proporciona la interfase entre la estructura de la llanta y el camino. Su propósito principal es proporcionar tracción y frenada. Entonces, ahí está parte de lo que es la banda de rodamiento, que es muy interesante y que es la mayoría la adulteran. Entonces, cuando vamos o quieren comprar llantas usadas, la mayoría esta parte pues lo empiezan a tallar como la madera, empiezan a hacerle las líneas y dicen no, pues no está tan gastadas y las compran. Entonces ahí es donde viene el problema para la seguridad de cada uno de nosotros. Entonces ahí está el cinturón estabilizador. ¿Cuál es el cinturón estabilizador que se menciona? El cinturón estabilizador, bueno, el cinturón viene abajo de la banda de rodamiento, que va entre el hule, la fusión entre el hule. Entonces, esa parte del cinturón se le nombra estabilizador. Entonces, viene la banda de rodamiento y después viene el cinturón. Y se menciona así, las capas del cinturón estabilizador, especialmente de acero, proporcionan resistencia a la llanta, estabilizan la banda de rodamiento y protegen a esta de picaduras. Entonces es lo que viene siendo el cuerpo, y en este momento se me figura, así como vi la parte del nopal, ingeniero, que tú tienes más conocimiento sobre la fibra del nopal, siento que es lo mismo que la fibra de lo que le da resistencia al nopal, porque el nopal cuando ya se seca, quedan las fibras y están súper duras, están duras. Entonces es lo mismo la capa de banda de rodamiento y el cinturón estabilizador. Entonces va sobre el hule, va en fusión, las capas, los hilos de acero van mezcladas con este cinturón estabilizador. Sí, ingeniero, ¿algo que quieras mencionar del nopal, cómo está? Sí, efectivamente, en muchas conversaciones que hemos tenido, pues he considerado oportuno también comparar el nopal, y hoy nuevamente aparece esta comparación, porque igual que cualquier cuerpo que resiste, debe resistir peso, debe resistir presión, debe resistir fuerzas, tanto tirantes, es decir, que se pueden jalar o bien pueden ser comprimidos, deben de poseer una estructura suficiente para soportar este tipo de fuerzas. Y no es la excepción en este caso la llanta. Efectivamente, yo he constatado que la estructura de una llanta tiene estas partes. Y está claro que para tener una buena llanta debe tener buenas materias primas, debe de tener buenos materiales, y obviamente la empresa que construye las llantas o neumáticos debe de tener también un proceso eficiente en la elaboración de las llantas. Es decir, debe tener buenas materias primas, buenos ingredientes, que serían los similares en ejemplo de un platillo, para que tenga la suficiente calidad, para que tenga la suficiente fuerza, y cuando el usuario esté manejando su automóvil, pues obviamente incluso tenga la sensación de que está viajando en una unidad segura, porque tan solo al acelerar se siente, lo sentimos. Al frenar también se siente la fuerza, se siente la seguridad de un buen freno. O sea, no nos estamos metiendo en el freno como tal, sino nos estamos metiendo en el efecto que al frenar se conduce hacia las llantas. Entonces, cuando tenemos unas buenas llantas, metemos el freno y se siente cómodo. O sea, lo mismo, repito, cuando ya aceleramos el automóvil para avanzar, pues definitivamente tenemos confianza, se tiene una gran confianza, una gran seguridad cuando se cuenta con buenas llantas. Bien, excelente. Bueno, ahí es parte de lo que es el componente de la llanta. Está la capa radial junto con los cinturones contiene la presión del aire. Entonces dicha capa transmite todas las fuerzas originadas por esa carga ahorita que mencionaste, el frenado, el cambio, la dirección de las ruedas y la banda de rodamiento. El costado, el lateral también es hule del costado. Entonces ahí está, la mayoría de las llantas es hule. Está especialmente compuesto para resistir la flexión y la intemperie, proporcionando al mismo tiempo protección a la capa radial. Entonces ya vamos viendo parte de lo que es la llanta.
El sellante viene siendo a la orilla en donde va el rin, en donde se une la llanta con el rin. Dice 1 o 2 capas de hule especial en neumático sin cámara, preparado para resistir la difusión del aire. El sellante en estas llantas reemplaza las cámaras. Ahí está. Entonces lo que se utilizaba anteriormente, esas cámaras, hoy es el sello que se le da a la llanta lateral. El relleno, piezas también de hule con características seleccionadas. Dice que se usan para rellenar el área de la ceja, el talón y la parte inferior del costado de la pared, para proporcionar una tracción suave del área que es rígida de la ceja y el área flexible del costado. Entonces esa es la función, ¿no? Lo que une con el rin, que es rígido, y ya la otra capa que es en donde es más flexible, que donde ya se tiene el movimiento. El ribete es elemento usado como referencia para el asentamiento adecuado del área de las cejas sobre el rin. Ahí está lo que mencioné. Y el talón es el cuerpo de alambres de acero de alta resistencia utilizado para formar la unidad del gran robustez, así lo menciona. El talón es el ancla de cimentación de la carcasa que mantiene el diámetro requerido de la llanta en el rin. Entonces esto quiero entender que es por el cambio de temperaturas, para que no haya un estiramiento y una deformación en cuanto al rin y lo que es el hule. Bueno, de los tipos de neumáticos, tenemos varios tipos de neumáticos. Tenemos para autopistas, tenemos para nieve también, se tiene para temporada, para toda temporada, de alto desempeño, para toda temporada y alto desempeño. Entonces son varias aplicaciones lo que se tiene en los neumáticos. Las características para tener una construcción diagonal, que consiste en colocar las capas como ya se va formando este tipo de estructura de blindaje del neumático, la dureza, la estabilidad que permite soportar ahora las cargas de vehículos. Por eso tienen una nomenclatura en donde los vehículos especifican si son radiales, como por ejemplo el neumático radial es la construcción radial, las cuerdas de las capas del cuerpo que van de ceja a ceja formando semióvalos. Entonces ahí, y tiene la R cuando es un neumático radial. Entonces ahí debemos de tener mucho cuidado cuando vamos a comprar las llantas, porque no todas las llantas son iguales. Unas son radiales y otras no son radiales. Sobre la capa del cuerpo, la radial, el área en su banda de rodamiento, son montadas las capas estabilizadoras. Sus cuerdas corren en sentido diagonal y son ellas las que soportan la carga y mantienen la estabilidad del neumático. Quiero entender aquí que es como la varilla con el concreto. Entonces el cambio de temperatura, cuando no hay acero en el concreto, la temperatura, el frío, el calor, pues hay la expansión, entonces llega a cuartear, a quebrarse el concreto. Y aquí pues las bandas de rodamiento, que es el acero, es lo que mantiene el hule en unión, sus moléculas, los polímeros. Entonces el resultado es que va a haber una eficiente estabilidad y sobre todo un neumático seguro. Bueno, también hay indicaciones de los neumáticos sobre la eficiencia que se tiene. Vamos a hablar sobre las indicaciones. Entonces los neumáticos de los pasajeros también se indica para qué carga, ancho de la sección, relación y presión máxima de inflado. Eso debe de tenerse en cuenta, la presión, porque en muchas ocasiones al no tener una buena presión, entonces la comisión, la CONUE, informa qué es mejor, ya con los estudios que ellos han hecho, a la presión del aire, nitrógeno. Entonces vamos a repetir otra vez, es nitrógeno, no es hidrógeno. Hidrógeno es el que se utiliza para combustible, para mezclarlo con el gas, para mezclarlo con la gasolina o los vehículos que funcionan 100% con combustible. Aquí vamos a hablar de nitrógeno. El nitrógeno se utiliza para inflar llantas. Entonces, la comisión informa que bajo los estudios muchos han mencionado que es mejor el nitrógeno que el aire. Pero en los resultados de eficiencia
y de movilidad. ¿Qué se imagina, ingeniero, que sea mejor? Ingeniero Matema, ¿el nitrógeno o el aire? Pues yo considero que el aire. Hay menos desgaste en el aire porque el nitrógeno, como bien se sabe, es un elemento frío que hace también las veces del calor, cuartea y hasta llega a despedazar el nitrógeno. Por eso es que en algún momento determinado es preferible aire que nitrógeno. Ahora, si se aplica nitrógeno, pierde la estructura original del concepto y de la palabra neumático, donde la palabra neumático es una palabra griega que es neuma, que significa aire. Entonces, ya la estructura de ese aire con el material llamado caucho, que fue originalmente promovido para utilizarse en llantas, fue caucho, que posteriormente ya fue una aleación entre hule como se ha comentado, con azufre, para que precisamente tenga mayor resistencia y se entienda que el hule ya no va a ser hule puro, sino que ya va a ser más rígido, casi tirándole a plástico, entre comillas, pero no es plástico porque todavía tiene textura suave. Y esto pues obviamente también va perdiendo la calidad original de la palabra neumático. Entonces hay que recordar, es una palabra griega que dice que tiene el término neuma y que significa aire, y lo demás pues es ya una composición de pico, que sería con referencia a una utilización a algo automático. Entonces es aire automatizado, entre comillas, ¿no? Así se podría mencionar como significado, pero realmente el origen es neuma, aire, y lo demás es caucho, y el caucho sale de la resina de los árboles, y que ese caucho tiene mayor, se puede decir, eficiencia en cuestión de la, vamos a decir así, del sentir de la llanta y del chasis, o de los muelles que tienen del chasis con respecto a las diferentes diferentes terrenos por donde pasa la llanta. Entonces el caucho se supone que es más, como que acolchona más, y hoy en día el hule o el plástico, porque ya realmente ya no le veo nada de hule, sino ya es plástico, ¿sí?, que está mezclado con azufre, entonces nos da la textura que hoy en día conocemos como una llanta tradicional. Y obviamente, como comenta el ingeniero Víctor, tiene una estructura, un alma que se le podría llamar de acero en el interior de la llanta, para que precisamente, como lo acaba de decir, no haya deformaciones en el aspecto de una carretera muy caliente que se pudiera cuartear. Esto, si alguno no lo puede creer y se les hace algo absurdo, bien pueden utilizar sus propios zapatos, que son casi del mismo material que las llantas, y verán como con tanto contacto con el pavimento y el calor hace que los zapatos se cuarteen. Por eso es que muchos no se dan cuenta de que cuando van caminando están generando una fricción entre el piso y el movimiento de uno, y los zapatos se rompen, ¿sí? Y la suela se parte. Si no vemos esa situación, entonces tampoco podríamos ver cuando se tiene un automóvil, y pues obviamente por seguridad debemos de checar las llantas, los neumáticos, que es la palabra correcta, neumático, más no llanta. Esto es algo interesante, porque normalmente pues, ya nos acostumbraron a que llanta, pero nunca lo decimos desde el punto original. Entonces deformamos el castellano. Bien, bueno, el comentario del ingeniero Matema Rivera, y acá pues entonces la comisión, la CONUE, informa y también nos da a conocer su mesografía, de donde pues se viene también la información, inclusive de neumáticos, de llantas,
pero pues aquí, ahora sí, la tecnología que se tiene sobre los neumáticos que se quedó. Entonces, ¿qué es la presión? ¿Es nitrógeno o aire? Entonces, aquí se queda neutral. La información sobre la que proporcionaron, sobre las marcas y sobre la tecnología que compartieron con la Conue, que está Pirelli, que está Goodyear, y que también están los neumáticos Continental y también los neumáticos verdes, y aquí dice datos técnicos de llantas. Entonces ahí vamos a ver, porque aquí dice datos técnicos de llantas y el Instituto de Llantas Nacional. Entonces ahí vamos a ver cuáles, si neumáticos, si es llantas, y aquí nos están dando los datos, la Conue, y dice que también el control de presión de llantas. Hicieron la prueba, nitrógeno, y el aire. El resultado fue neutral, ni perjudica el nitrógeno, pero sí tiene una mayor ventaja el aire. Entonces, lo único que el resultado dio entre ambos es que se mantenga la presión correcta. Esa es la única manera de ser más eficiente un neumático, tener la presión correcta. Entonces no hubo ventaja sobre el nitrógeno ni tampoco sobre el aire. Entonces únicamente la eficiencia de un neumático se logra a través de tener la presión adecuada que indica el neumático. Entonces aquí bajo la guía que se muestra es que también se presenta, y que la vamos a poner en la página de Excentric para que ustedes puedan consultarla. Entonces la propuesta también de los fabricantes es de que hoy en las llantas se está aplicando la nanotecnología, la goma, los químicos a nivel molecular. Entonces ya hay aleación sobre el hule, los materiales que se utilizan. Entonces lo que estamos observando aquí, que son diferentes materiales los que aplican. Cada quien tiene su tecnología, cada fabricante tiene sus componentes. Es como cuando vamos a hacer una salsa. Unos le aplicamos menos cebolla, otros más ajo, y va dependiendo, pero al final logramos una salsa que le nombramos. Y aquí pues el neumático va a depender también del fabricante, y va a depender de cómo hace sus aleaciones, porque como menciona también la Conue, que ya se utiliza una tecnología muy eficiente a través de las computadoras, a través del diseño. Entonces que van dando también la aleación dependiendo, inclusive se está diseñando o ya están diseñando los neumáticos de acuerdo a las regiones, de acuerdo a los países. Entonces en muchas ocasiones mencionamos, pues vamos por las llantas, nos salen más baratas en el otro país, y lo que se hace costumbre, y vamos, allá están más baratas, pero según el estudio es que están hechas las llantas de acuerdo a las regiones, a los tipos de asfalto que también se trabajan en los países y que aplican. Entonces eso es lo que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a la selección de neumáticos, tanto nacional como extranjero. Entonces ahí están, mis amigos y amigas, ya el tiempo se nos fue y muy temprano, iniciamos tarde porque pues quedamos varados un buen tiempo en la autopista, entonces y en la calle de la ciudad, y luego a la entrada también. Entonces, bueno, nos atrasamos casi 25 minutos, pero al final estuvimos con ustedes, se nos fue el tiempo. Vamos a continuar hablando sobre los neumáticos y sobre el otro tema que tenemos pendiente, sobre las marcas, que viene en la segunda parte, las marcas, los registros. Sí, ayer comentabas, o al menos a mí comentabas que quedaron saludos pendientes, no sé si los tienes ahí. Sí, estaba buscando aquí en mi celular, nada más que pasó algo, lo que ahorita también por eso me estaba confundiendo un poco, pero ahorita vamos a ver. Mandamos saludos a Israel, que quedaron pendientes, mandamos saludos a Israel, también Indonesia lo comentamos, y
el otro país, Venezuela. Nos mandaron saludos de unos que son originarios de Venezuela, pero que ya no están en Venezuela. Dice que se encuentra en España y que nos manda saludos porque están trabajando sobre las energías renovables, que no pudieron continuar en su país, pero hoy se encuentran en Europa y continúan trabajando los módulos solares. Bueno, mis amigos, pues Perfecto. concluimos el programa. Que tengan una excelente semana, un buen fin de semana y pues cuídense en esta noche. Ingeniero, que tengas excelente noche. Ingeniero Matema Rivera también, ¿algo que quieran agregar? Sí, los esperamos vernos algunos de nuestros seguidores. Mañana esperamos estar en Anacamilpa. Vamos a conocer qué es lo que están haciendo con el maguey. Ah, excelente, sí. Obviamente vamos a conocer algunos pulques. Espero que podamos llevar algunas tunas para hacer la mezcla de la tuna con el pulque, el aguamiel, y podamos ver lo que están haciendo, qué otros productos están derivando de la planta de maguey. Excelente. Allá nos vemos, esperamos vernos por allá. Bonita noche. Hasta luego.